Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos en esta tarde a el Viernes de Historia, este especial de Viernes de Historia en la Grillotina. A nombre del licenciado Mario Gámez le damos la bienvenida para abordar temas muy interesantes, como todos los viernes, con el único, con el auténtico, con el conocido y reconocido Héctor Jaime Treviño Villarreal, Tito Sabinas. Tito Sabinas, ¿cómo está, mi querido Muy Tito? bien, Muy buenas estimado Eder, tardes. pues un gusto nuevamente estar contigo acá. Primero un saludo especial a nuestro jefe, Mario Gámez Fonseca, gran comunicador, el cual lo apreciamos mucho Claro que sí. y sabedor de ha hecho una gran labor en 40 años ya al servicio de la comunidad, Así que se es. dicen pocos, pero es una constancia, una presencia muy interesante. Y también saludando a todo nuestro público, a todos nuestros oyentes y televidentes de Radio Naranjera, que les mandamos un gran saludo hasta allá, toda la zona cítrica, también en la zona oriente, porque no se nos olvida que Aldamas, Herreras, Doctor Cos, China, Bravo, nos escuchan, nos ven, y también allá a esas comunidades de la sierra que a través de la radio, por dominio digital o por Radio Naranjera, asimismo, Gamavisión, Canal 80 en Easy y sobre todo también que nos da una gran satisfacción, Gamavisión en vivo en YouTube. No batalla. Claro. Usted ponga el Gamavisión en vivo y ahí de inmediato aparece nuestro programa de acuerdo a la hora en que lo estemos viendo o oyendo, ¿no? En vivo de 6 a 7 de la tarde, triple impacto, porque es dominio 96.5 de FM, Radio Naranjera, 100.9 en toda la región citrícola y también en Gamavisión, Easy Canal 80, pero por si fuera poco, pues está en YouTube, nuestro canal Así de es. YouTube y nuestra propia aplicación de Gamavisión. La descarga usted en cualquiera de sus dispositivos móviles y ahí puede accesar a el en vivo. Ahora que si de 6 a 7 de la tarde va en el tráfico, se perdió unos segunditos, hay retransmisión a las 9 de la noche, Tito. Así es. En definitivo, eso es muy bueno. Y aprovechamos para mandarles un saludo también, como siempre, a todos los taxistas de todas las denominaciones, hasta los del aeropuerto. Ah, ¿Qué más? Porque nos escuchan, nos siguen a través de la radio y, lógicamente, a toda la gente que siempre ha estado pendiente y gente muy fiel, que a través de tantos años, porque además nos los encontramos en los cafés, en las reuniones, en algunos sagrados templos del beber, uy, qué a ¿verdad? gusto Sí, ahí. no. Imagínate el concepto, estar en un templo del beber, el ambiente que se vive en esos lugares y aparte estar escuchando el Viernes de Historia. Fíjate, una anécdota, me tocó en uno de estos sagrados templos del beber, donde un parroquiano le dice a otro, ni te pares a ponerle la radiola porque vamos a ver Viernes de Historia. Ándale, este programa lo habíamos grabado ya previamente y resulta que, y luego estando yo ahí presente, cállate, no te miento, Eder, y se siente, lógica, el ego y la vanidad, los aplausos ahí, en aquello. No, cállate, te sientes divo, te sientes como los artistas de esos, y que hasta luego te piden autógrafos y que quieren platicar contigo. Y Bueno, aparte, también a veces sale gratis la cuenta. mucho mejor. Siempre hay que, oh, ¿qué tienes? No, es que es algo que le comento también al licenciado Mario Gámez y te lo comparto, Tito. Este programa ya se convirtió en una tradición. Este programa nace en las primeras semanas que nace Dominio Radio. Así Estamos es, por sí, cumplir ya 14 años al aire. al aire. Sí, sí, nace desde un principio, Sí. sinceramente. Previamente habíamos tenido un cuando todavía estaba Mario Gámez Televicentro, Televisa, era radio, radio. En Televisa Radio. Televisa Radio, Ujú. ahí habíamos entrado ya previamente, ¿no? Pero bueno, lo interesante también es que luego se quejan los funcionarios de gobierno estatal, municipal y federal y los diputados de que no les mando saludos. Pues imposible mandarles, pero de aquí a todos los que andan en la función pública y nos siguen, saludos a Carlos Garza, el tesorero, que nos ve del Estado, que nos ve muy seguido, nos lo manifiesta, y algunos otros funcionarios también. Sería largo Pero enumerarlos. yo no sé por qué se quejan si constantemente aquí los recuerdan a ustedes, tanto a los diputados como a los funcionarios de gobierno. Bueno, pues es parte de la historia. Y como yo lo he dicho, Eder, en estos programas, un alcalde, por eso lo he hecho ser alcalde, un diputado local federal, un senador, un gobernador,
por solo hecho de haber llegado al puesto, ya tienen un renglón en la historia. Claro. Los demás renglones, las demás páginas las tienen que llenar ellos. Claro. Y ahí los historiadores somos los que vamos a platicar. Me dijo un funcionario, dijo, oye, yo tengo miedo porque pues tú eres el que vas a escribir de nosotros y pues nomás hagan las cosas bien y no hay problema. Bueno, adelante. Y a propósito de estos funcionarios, Eder, tuvimos a un alcalde. No, qué maravilla de alcalde en Monterrey. Pedro F. Quintanilla Coffin. Un hombre, bueno, qué personaje, pero yo quisiera que viéramos un dibujo, a ver qué sientes que es este dibujo que vamos a tener aquí a la... De él, Tito, dedicaremos este programa. Acerca de don Pedro F. Quintanilla. ¿Vamos poniéndole título al programa? El alcalde de Monterrey, Pedro F. Quintanilla. Ok, el alcalde de Monterrey, Pedro F. Quintanilla. Así es. Empezamos con este dibujo que ya estamos viendo, ver, Tito. ¿qué te parece? ¿Qué crees que sea eso, Eder? A ver, pues al fondo se puede ver el ya tradicional Puente del Papa. Sí. A un costado se ve algo como algún tipo de puente, pero como cubierto. Sí. Fíjate, este fue un proyecto que hizo don Pedro F. Quintanilla, visionario, para hacer ahí, enseguida el Puente del Papa, ¿verdad? Este puente mercado, pero hecho con toda la mano. Bien estructurado. Mira, el problema en 1909, cuando se planeó aquel puente que la inundación destruyó los lados. ¿Por qué arrasó con los lados? Estaba muy bien hecho, porque los huecos de los arcos eran muy bajos. Entonces aquello fue un retén de palos, de postes, de cercas, de toda la basura. Y entonces provocó esa gran concentración de agua que se fue hacia las colonias, ¿no? Hay que recordar que el agua en la inundación del 9 hasta casi 2 de abril llegó, ¿eh? Fíjate nomás lo que estamos hablando. Hacia aquí donde estamos, en Gamavisión, estamos en la colonia Nuevo Repueblo. Bueno, pues échale, fácilmente serán 3-4 metros más de altura allá en lo que es 2 de abril. Ajá. Y hacia el lado norte, pues causó un problemón tremendo, incluso por Félix U. Gómez y Tapia, que era una hondonada y había muchas casas ahí. Se ahogaron todos. Pero bueno, un proyecto que no se hizo de don Pedro F. Quintanilla, que hubiera sido una maravilla. Y estaba don Alfonso Martínez Domínguez de gobernador. Y él se quejó en su informe final que este proyecto quedó inconcluso. En aquel tiempo costaba 100 millones de pesos, que no era mucho. Pero el dinero estaba dedicado ¿a qué? Pues a hacer la Macroplaza y Cerro Prieto, entre otras obras. Okay. Pero don Pedro F. Quintanilla, al cual tuve la fortuna de conocerlo, fue compañero nuestro en la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística. ¡Qué personaje! Un hombre grueso, un poco obeso, pero con unas características humanas, con un conocimiento, un hombre culto, escribía. Es más, cuando se fundó el Diario de Monterrey, hoy Milenio, él fue el primero de los primeros editorialistas. Desde el primer número, él empezó a escribir. Y de ahí hay un par de libros con sus artículos que se llama Aprendiz de Periodista. Lo digo esto porque no cualquier alcalde se mete a la cuestión de escribir. Claro. Y estar, además, antes y después de su función, estar ante la tribuna pública. Pues tú sabes que tú escribes, es como los que estamos en los medios, estás ante la exposición pública y eres motivo de crítica y eres motivo de alabanzas. De cualquiera de las dos. Esa es la o ventaja o desventaja, si se puede ver así. Así es, definitivo. Entonces, don Pedro era un hombre culto, un hombre humanista, también dedicado a la política, lógicamente, porque llegó a ser alcalde de Monterrey. Él nació en 1914, allá por el 4 de octubre de 1914, hijo de otro personaje muy interesante que ya en los primeros programas de Viernes de Historia lo tratamos, de don Galdino Quintanilla. Don Galdino Quintanilla también fue político y tiene una anécdota muy interesante que una vez la comenté también, sobre que siendo diputado local en la legislatura que creó la Constitución de 1917 aquí, en ese año, don Galdino propone a los diputados bajarse el sueldo. No, hombre. Me imagino cómo le fue. No, nadie lo aceptó. Claro. ¿Cómo?
A ver, señores, es que está muy duro. Ya estaba cerrando los capítulos estos de la Revolución Mexicana. Pues no hay dinero. Pues vamos bajándonos el sueldo. No. Yo escribí un artículo sobre ese asunto que se llama "Hay de dietas a dietas". Porque a los sueldos de diputados se les llama dietas. Sí, claro. ¿Verdad? Y ahora estar a dieta. Bueno, pues iban a estar a dieta de la dieta. De la dieta. Fíjate, o sea, nomás. Era un rebaje considerable. Sí. Entonces, hemos tenido diputados, sí, pero muy valiosa su intervención, no tan solo en ese aspecto, sino también en la redacción de la Constitución de 1917 en Nuevo León, junto con don Santiago Roel Melo, otro gran personaje historiador, que participaron en estas acciones. Don Galdino, el papá de Pedro F. Quintanilla. Eso ya lo traía en la sangre. Sí, claro. Además, familias de cultas, gente humanista, pues, lógicamente en la casa había libros, se leía. Y su abuelo, don Pedro P. Quintanilla, fue de los primeros industriales en Monterrey. Tuvo fábrica de cerillos, de aguarrás, de velas y una serie de cosas. Antes de que surgiera así la gran explosión fabril de Monterrey, con la cervecería y con la fundidora y todas estas empresas, ya estaba don Pedro establecido en una etapa que le podemos decir, la etapa preindustrial de Monterrey, que tiene su papel importante, porque pues, acuérdate que de estos capitales, de estas empresas y también del capital agropecuario, se nutrieron las industrias, el dinero. También del contrabando, pero eso es otro aspecto que alguna vez tratamos. Otro punto que más adelante estaremos hablando. Que siempre jugó y algunos dicen que ha jugado y que juega. Papel importante todavía en Monterrey. ¿A favor? A favor, porque queda dinero. Queda dinero para invertir, que no es de muy buena procedencia legítima. Aunque ahorita hay dinero de procedencia legítima de otras actividades que mejor no nos metemos en eso. Hay mejor no, Titus. Mejor le seguimos con la historia. Así es que, y don Pedro estudia aquí en el Colegio Civil y luego en la Escuela de Leyes un par de años, pero decide que para mejorar su actuar, ser un buen abogado, él vio algunas fallas en la Escuela de Leyes acá, o también como su padre andaba en la política, pues había broncas ahí con los profesores, ¿no? Entonces se fue a terminar su carrera en la UNAM. Que era la Universidad de México, no era autónoma todavía. Allá termina leyes, se viene a trabajar acá a Monterrey y al poco tiempo entra a la acción política, primero como secretario particular de un juzgado, va haciendo el caminito. ¿A qué edad aproximadamente, Tito, más o menos? Pues más o menos a los él nació en el 14, para el 34, a los 26 años ya andaba acercándose a esto, lo que es el olor a la política. Hago la aclaración al público que mucha de la gente que se mete en la política es como una adicción. Es una adicción en la función de que no puede estar sin ella. Y lo sacan de la política por X motivo. Qué mal se siente, les falta esa sangre. Y además... Adrenalina. Esa adrenalina. Y tienes que tener, yo siempre lo he dicho, una piel muy resistente para andar en la política. Uy, sí, los pies... ahorita hay mucho piel delgadita. Sí, no, pero en aquel tiempo ser buen político tenía que tener una piel de cocodrilo casi. Porque pues te reciben con una sonrisa, pero te están apuñalando por la espalda. La política es muy dado a eso, ¿no? Claro. Donde las fidelidades son muy cuestionadas. Híjole. Ser fiel a un político, aquí hemos tenido caso, o a un partido, ya ves cómo se inventó el término de chapulineo. Hay muchos chapulines, exactamente. ¿Verdad? Que andan brincando de un lado para otro. De un partido a otro partido, de un puesto a otro puesto, y pues ahí continúan. Es una tradición malamente. Sí, en aquel caso con don Pedro no se dio eso, porque era gente de convicciones muy fuertes, arraigadas, dentro de lo que fue el partido oficial por mucho tiempo, que es el Partido Revolucionario Institucional, donde había una convicción revolucionaria, se decía en aquel tiempo, porque los políticos de aquella época leían la plataforma de acción y los principios de reglamentos y estatutos del partido. O sea, que todo partido tiene un cuerpo doctrinario. Pregúntale a los de ahora si acaso lo han leído. Tú lees el cuerpo doctrinario del PAN y es muy bueno. De la Cuarta Transformación y es muy bueno. Y el del PRI también es bueno. Y el del PT también es muy bueno. ¿Por qué? Son sus proyectos de nación. En el papel. En el papel. Pero son sus proyectos de nación.
Pero la pregunta es, ¿los han leído los que ahora actúan en la función pública? Ahí pareciera que no. Bueno, debe haber algunos que sí, definitivamente, Ojalá. como siempre. Pero los que no tienen esas convicciones y esa lealtad, pues luego andan brincando de partido. Una cuestión de conveniencia política, Ahí es donde entran otros intereses, claro. Entran los otros intereses, ¿no? Porque la política es el arte de servir al pueblo. Pero parece que luego ha cambiado en servirse del pueblo. Pero bueno, don Pedro Quintanilla se va a establecer acá y entra de los puestos de abajo con la parte final del gobierno del general Bonifacio Salinas. Luego está con los siguientes gobernadores y va haciendo una carrera tranquila y a veces no, simplemente se iba a su despacho y era muy buen abogado. Era un hombre, ya te digo, de complexión robusta, un hombre que te imponía y que además los conceptos que manejaba, humanista, humano, y eso se transforma, lo ves en sus frases y en sus pensamientos en los libros que hizo. Okay. Este libro, por ejemplo, que yo siempre digo que los alcaldes deben de escribir y deben dejar testimonio de su actuar. Don Pedro lo dejó, se llama Mi ciudad, su mística y su alcalde. No sé si lo pueden ver, si lo están viendo. Ahí aquí lo estamos viendo ahorita, ¿verdad?, en pantalla, Tito. Alguna gente nos dice, oye, quiero una conferencia, claro, nos ponemos de acuerdo, adelante, si hay alguna invitación a platicar o algún otro evento. O recomendaciones de temas para tratar aquí. Recomendaciones de temas, claro que sí, ¿verdad? Luego alguna gente se dice, oiga, Tito, quiero que nos acompañe, vamos a hacer una pachanga ahí, que nos platique historia. Bueno, ya nos ponemos de acuerdo. Yo me quedé con ganas con una de esas reuniones que llegaste a hacer, Tito, con las sillas dentro de un río y con la hielera a un lado. Bueno, las conferencias acuáticas que dimos en Sabinas Hidalgo y en Bustamante, esas se hacen en tiempo calor. Sí, claro. Porque las aguas de nuestros ríos, al menos el Sabinas, son frías hasta en julio. Pero con aquel calorón tremendo, metido en una mesa de plástico, una silla de plástico, sentados ahí, el agua te da a las asentaderas. Todo el mundo tiene obligación de ir con patas de gallo, llevar su toalla y todo. Y adentro del agua, una conferencia acuática, abajo a la sombra de un enorme sabino. Tú te imaginas, ¿no? Luego ya después de que el que quiera continuar el agua, ya después viene los bebestibles y los comestibles. Que no deben de faltar, definitivamente, ¿verdad? Es complemento de la experiencia. También hicimos en el archivo cafeceando con. El término correcto es ser cafeteando. Ajá. Pero aquí cafetea una persona en el norte, es en el sepelio. Ah, caray. Y nosotros lo pusimos cafeceando con, donde por vez primera en conferencias tenías con tu café y la frase era, nosotros ponemos el café y lleve usted su concha. Muy bien. Digo, en el sentido que lo entendemos en México, porque en otros países significa otra cosa. Ah, no, el pan delicioso, de dulce, ¿verdad? Sí, el volcán. No. Para muchos son un volcán. Volcán. Pero dice el conde de Aguilera que un volcán es el que está cubierto completamente. Y concha, semejante a la tortuga. Por eso es concha, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Así es. Entonces, aquello era muy agradable porque están escuchando una conferencia y con su cafecito y comiendo pan. También hemos hecho conferencias en los sagrados templos del Beber y en serio, un éxito. La verdad. Pero bueno, volvamos acá con este gran personaje, don Pedro F. Quintanilla, como le digo, el cual tuve el gusto de conocer. En nuestro transitar existencial hay estas cosas. Yo me considero un eslabón de aquellos grandes hombres, incluso de los fundadores de la Sociedad Historia, como el maestro Timoteo L. Hernández y otros muchos que conocí y traté. Pero ya no están. Pero estamos hablando de la Sociedad Historia, se fundó en 1942. Yo entré en 1975, para ahí conocí a estos grandes personajes y también estos políticos de aquellas épocas con don Pedro F. Quintanilla, y cómo platicar con él era una delicia. Qué hombre. Yo le puse el romántico del barrio. Porque él decía que en Monterrey tenemos que volver a la tradición de antes. Hay que querer a nuestra calle, a nuestro barrio, a nuestra ciudad. Estaba enamorado de su ciudad. De su ciudad y promovió muchas cosas en ese sentido, que luego va a capitalizar Sócrates Rizo para hacer el barrio antiguo, arreglarlo.
Claro, ahorita necesita otro arreglo porque acomodan las cosas ahí, ¿verdad? Y aparte ahorita tenemos muchos políticos que como que no quieren mucho a su ciudad, porque tenemos mucha basura en las calles, pasan por baches y no mandan a recarpetear. Como que les falta ese sentimiento de aquellos políticos como Claro. don Pedro F. Quintanilla. Y el asunto está, Eder, también en que se tiene que hacer una campaña como la hacía don Pedro y conciencia cívica. ¿Por qué ya no salimos a barrer la banqueta ni las calles? Era una tradición. Es que hay muchos autos y demás. ¿Y qué nos quita? Lógicamente, después de las crisis económicas, la gente dice, oye, pues pagamos los impuestos, que vengan y recojan la basura y que limpien la ciudad de ellos. Tienen razón. Pero debemos de colaborar, una colaboración cívica. Claro. Si aquella teoría o ley de las ventanas rotas, que allá en Nueva York, un edificio, una abandonado, rompen un cristal y al rato llega otro y rompe el otro y al final termina todas las ventanas rotas y abandonado. No podemos abandonar nuestras casas, nuestras banquetas, nuestras calles, nuestro barrio. Eso era la mística de don Pedro F. Quintanilla, entre otras cosas. Y te voy a comentar cómo lo conocí personalmente. Corría por allá septiembre de 1964, diría Israel Cavazos. Madre mía, ya revelé mi edad. Estaba Hace yo no mucho tiempo. Sí, estaba yo en la normal Pablo Olivas de Sabinas Hidalgo a los 16 años. Y resulta que hay una convocatoria del municipio de Monterrey para una carrera que se llamó de la identidad nuevoleonesa. Organizado por el municipio, el alcalde era Abiel Treviño Martínez y el secretario de ayuntamiento era don Pedro F. Quintanilla. Y él tiene esa idea para celebrar lo de los niños héroes. Nosotros habíamos entrado a la normal el 2 de septiembre. Teníamos ahí 10 días. Menos de una semana. Menos de una semana, ya se organizó aquello. La idea original fue de otro maestro, gran maestro de la educación física aquí, Espiridión Cantú, Piri Cantú, muy amigo de don Pedro. Le dice, oiga, sería bueno hacer esto. No, y don Pedro agarró, ahora sí como dicen Sabinas, agarró el mecate y le comentó al alcalde, pues, organízala tú. Significaba organizar jóvenes de los 5 puntos cardinales, 5 puntos de la región de todo Nuevo León, que transportarían una antorcha en relevos para llegar a Monterrey el día 13. A mí me tocó, por ejemplo, en la subida de la cuesta de Mamulique, llevar la antorcha, 1 kilómetro cada quien. Nos llevan en camión de redilas, como si fuéramos ganado, ¿no? El camión despacito y nos iban esperando. Terminabas, seguía el otro compañero y nos iban recogiendo. El kilómetro lo corría. Kilómetro, sí. O sea, de Sabinas acá fueron 100 personas. Creo que incluyeron algunos de Ciénega de Flores. No de Escobedo, porque Escobedo todavía un ranchón ahí. Ajá. Que no contaba la realidad. Y entonces, don Pedro y había organizado también todo aquello con algunos maestros que le ayudaron, los alcaldes, lógicamente, cuando había una colaboración muy estrecha de los alcaldes, ¿no? Entonces, llegamos a Monterrey, pero queremos que se queden aquí el 13 y otros días porque van a recorrer la fundidora trabajando, celulosa y derivados, vidriera, van a ir al obispado y vamos a terminar allá en el Parque Canoas, allá bueno, ahorita ya no queda el Parque Canoas, ¿no? No, ya, solo el recuerdo. Solo el recuerdo, pero ¿y dónde los vamos a hospedar? Con los jueces auxiliares. Y a mí y a un compañero de Anáhuac, que está en la normal conmigo, mi compañero Baruch Vázquez Aguilera, nos mandaron a la casa del juez auxiliar en el centro de Monterrey, por la calle Serafín Peña, casi llegando a Tapia, el señor Jesús Manso, que tú te recordarás este apellido. Sí. No, Jesús Manso fabricaba persianas, pero además tenía el carrusel de caballitos en la Alameda. Los juegos Manso. Los juegos Manso, ¿verdad? Que perduran todavía. Claro. Entonces, para nosotros fue toda una aventura. Ahí estuvimos en las 2 o 3 noches, nos atendieron muy bien. Ahí conocimos a Chuy el hijo, a sus hijas, a Elisa, que es la que dirige ahorita los Juegos Manso, a la cual le mando un saludo, que me comprometí con Mario Gámez a hacer un programa de la historia de los Juegos Manso. Sí, lo recuerdo. Y más que yo lo viví así pues, con ellos, que fue una cuestión muy interesante. Hoy, y que nos llevan a conocer la fundidora trabajando, ver el horno, vaciar aquel líquido, acero líquido. Una experiencia, y nos dieron cascos y todo, y nos dieron ahí refrigerio, y luego nos llevan a celulosa y derivados
cómo con aquellos olores tan horribles que despedía, cómo va transformándose el árbol, la corteza y todo eso en papel y en celofán. Y una maravilla. A vidriera, donde están haciendo las figuras de vidrio, los vasos y envases y demás, botellas. Y nos llevan al obispado. Y el obispado, pues, impactado por mucha gente del medio rural, no teníamos la oportunidad de venir, pues estamos en el medio rural. Y ahí nos recibe un hombre con traje, con los zapatos lustrosos, llamado Israel Cavazos Garza. Y nos da una magnífica conferencia sobre Monterrey y Nuevo León, de lo cual yo conocía porque leía el periódico El Porvenir, sus artículos en el periódico El Porvenir, ¿no? Pero ahí conocí en todo su esplendor a don Israel Cavazos, lo cual agradezco mucho. Y ese fue mi contacto. Y luego don Pedro atendiéndonos y platicaba con los muchachos y demás. No son de los funcionarios como algunos que ahora se encierran a piedra y lodo. O que nada más llegan para la foto y vámonos. Y se van. No. Había esa situación. Y además el hombre era así. Era un hombre humanista, humano, romántico. Lógicamente, cuando hablaba de la juventud, yo quisiera que leyeran sus discursos. Cuando lo invitaban de la universidad y demás, cómo se dirigía a los jóvenes, con una literatura, con una escritura hermosa. Lógicamente, no era malo para hablar en público y además imponía la presencia del hombre con una calvicie avanzada, con sus lentes de fondo de botella y además, ¿no? Creo que esto es un periodo muy interesante, a mí me sirvió mucho, pero ahí conocía al ser humano y era secretario del ayuntamiento. Posteriormente, él inició, como te decía, desde muy joven, cuando se da el conflicto de Arturo B. de la Garza, cuando quiere imponer la corriente de Arturo B. de la Garza, él quería que fuera Eduardo Olivas Villarreal, su secretario general de gobierno, que fuera el gobernador. Por su parte, del general Bonifacio Salinas quería que José S. Vivanco fuera el gobernador. Y había otras corrientes por ahí que influían en cuanto que los empresarios a través de la cervecería y la fundidora tenían su opinión y buscaban un candidato también que se acercara en este sentido a estas gentes, ¿no? Y participa en esta etapa y es el secretario, increíblemente, don Pedro, de la Junta, del comité o consejo que va a hacer la ampliación del río, la corrección del río Santa Catarina, ¿verdad? Que va a canalizar el río Santa Catarina, que daba muchos problemas. Ahí más o menos por la calle Constitución y Carranza hay un restaurante muy conocido de carnes asadas. Por ahí, en ese rumbo, había una saliente enorme que se le llama la Rodilla del Diablo. Las aguas pegaban ahí, las rebotaban, hacían un retén y las mandaban hacia lo que es la colonia Mirador, el barrio del Mediterráneo. Y eso te producía inundaciones. Entonces, dinamitaron la Rodilla del Diablo, la zona, corrigieron el cauce del río que era sinuoso, es decir, que tenía meandros. Meandros, esas salientes que ves en los ríos donde se dan las curvas, ¿no? Eso hace que disminuya la velocidad del agua al río. Y ahí el río lo hicieron recto. Por eso agarra esa velocidad que tiene. Claro. Claro, es un río que no dura mucho la cantidad de agua porque la pendiente es muy pronunciada y se va pronto. Pero el secretario de ese consejo, de este patronato, era don Pedro F. Quintanilla, desde ahí, lógicamente codeándose con los grandes políticos y con los grandes empresarios. Para poder realizar proyectos importantes, pues tiene que tener esa visión. Así es. De político, que ya lo traía en la sangre por su papá, pero también pues, con los empresarios, pues también en la familia lo traía por el abuelo. Así es. Bueno, y continúa ahí su carrera política en puestos no muy relevantes. Luego se va a ligar con un personaje clave para su vida, que es Alfonso Martínez Domínguez. Y si hubo un alfonsista de hueso colorado, era don Pedro F. Quintanilla. Había varios, Chano Bortoni, otro ser que dirigió agua de drenaje, no recuerdo el nombre del ingeniero, el Negro Torres les decían, y muchos otros que eran la base fuerte de don Alfonso, que fue diputado federal, que a la mano ahí andaban en estas cosas, ¿no? De la política. No te hago muy largo el cuento, fue un excelente secretario del ayuntamiento. Y luego ya cuando llega Martínez Domínguez,
que esa fidelidad que tuvo don Pedro F. Quintanilla cuando estuvo en la banca, es decir, cuando echó Echeverría a don Alfonso a raíz de los sucesos del jueves de Corpus, ¿verdad? Que don Alfonso lo dice en su libro. Pedro Quintanilla dijo, Alfonso no tuvo nada que ver, pero fue sacrificado por Echeverría para quitárselo de encima porque era un enemigo en potencia. Lo platicamos en un programa aquí con Mario Gámez. Don Alfonso, desde que llegó a regente de la Ciudad de México, pues de inmediato empezó a hacer mucha política haciéndole sombra a Echeverría. Martínez Domínguez había dirigido la campaña de Echeverría y tuvieron fricciones. Martínez Domínguez era un hombre de Díaz Ordaz, de Gustavo Díaz Ordaz. Entonces, hasta en la campaña, aquí lo dijimos, le dijo a raíz de un incidente en la Universidad de San Nicolás Hidalgo en Michoacán, de donde se expresó mal del ejército Echeverría, porque por la presión de los estudiantes. Sí, claro. Entonces Martínez Domínguez le recomendó a Díaz Ordaz, hay que quitarlo, está loco. Entonces, había fricciones. Y luego llega Martínez Domínguez y empieza a hacer una campaña, muy buena labor en 6 o 8 meses que estuvo al frente, pero aparte empezó una campaña porque Alfonso tenía una cualidad tremenda para contactos y demás. Mandó mucha gente a todos los estados a hacer campaña para la próxima, que faltaban más de 5 años. Relaciones públicas, Tito. Y el vendaval de la Guayabera, que era Luis Echeverría Álvarez, pues no se lo perdonó. Y entonces, pero en lo manda al exilio político, con la esperanza, pronto te vuelvo a llamar, y nunca lo llamó, que le iba a llamar, ¿no? Te buscamos. Te buscamos. La pero típica. Don Pedro, en este exilio, seguía teniendo contacto con don Alfonso. Incluso iba y lo buscaba a México, allá por Tlalpan, Inglaterra 31. Recuerdo porque yo también fui en algunas ocasiones allá a platicar con don Alfonso junto con el grupo político de la Normal Superior. Y entonces, esta fidelidad, don Alfonso siempre le decía, te debo una copa. Y te debo una copa. Cuando llega don Alfonso al poder, lo nombra Procurador General de Justicia. Hizo su procurador a Rubén Zarazúa Rocha. Si nos está viendo Rubén, le mando un saludo y no me dejará mentir, porque de octubre a diciembre estuvo don Pedro de procurador. Era nomás para la exposición pública. Entonces, en diciembre le dice, el día de su cumpleaños, le dice, usted va a ser el candidato. Y donde don Alfonso bajaba el dedo. Es que el partido y las clásicas, el partido se va a pronunciar a su favor. No, Alfonso bajó el dedo y le dijo, ahora sí, te voy a pagar la copa que te debo. Vas a ser alcalde de Monterrey. Te debía la copa, aquí te la regreso ya. Así es, y Eder hace, pues gente que sabía de política, lo que ahora le llaman, en mucho tiempo le llamaron la estructura de un partido. Realmente hay muchos muchachos jóvenes y muchachas jóvenes que se lanzan a la política con algún otro partido, pero les falta eso que se llama la estructura. Que en aquel tiempo también, lo hemos dicho aquí, había una bola de trapacerías y chanchullos electorales y fraudes y el relleno de urnas y demás. Sí, claro. Pero había que tener esa estructura y hacerla y formarla y trabajarla. Y don Pedro empieza, para empezar su acción, ¿yo te imaginas? El diario de Monterrey, donde él escribía, saca a 8 columnas hombre intachable en la selección de candidatos, que se escuchaban, que podían ser Chano Bortoni, Romeo Flores Caballero y muchísimos otros, hasta Rubén Zarazúa, Margarita García Flores, que fue la primera senadora, o primera diputada federal, perdón, una política interesante, y muchas otras personas, ¿no? Entonces, el dedo apuntó hacia don Pedro. ¿El dedo de quién? De Martínez Domínguez, no nos hagamos. Nada más. Le podemos revestir que el partido y que los delegados y que la convención y empieza a hacer una campaña política como candidato por toda la ciudad. Y aquellos eran mítines muy concurridos me consta, con una cuestión. No necesitabas acarrear a la gente. Llegaba solo. Porque don Pedro era así. Yo recuerdo, hacía el parangón en aquellas épocas que había un presidente, yo creo que el último presidente popular que hubo en esta, antes de López Obrador, hago la cuestión, porque López Obrador tiene su dosis de popularidad, claro, sí. Y ahora Sheinbaum. Pero en aquel tiempo, Adolfo López Mateos, qué personalidad de presidente,
nadie había acarreados. Decía, va a ir a Monterrey, Adolfo López Mateos. Se llenaban las calles, la gente lo quería. Ahora sí, agrego, López Mateos, donde la mayoría de la población lo quería como presidente. La figura que representaba él, juvenil, de buena oratoria y demás. Estoy impresionado. Claro, luego lo siguió Díaz Ordaz y con todo respeto decía la gente. Así lo decía yo, uno como historiador lo registra. Viejo tan feo, a empezar. Viejo tan feo. Y le sacaban ahí GDO, Gustavo Díaz Ordaz en la campaña. Getón, dientón y orejón. Uno de los políticos más caricaturizados que hemos tenido, el primero fue Madero, luego Díaz Ordaz y ahora López Obrador. Son los políticos más caricaturizados en la historia de este país, definitivamente. No, pero es muy, muy buena campaña y lógicamente va a ganar. Compitió, si mal no recuerdo, con Ricardo Torres Martínez, profesor, al cual yo conozco, vive todavía en una cuestión épica, lógica, por el PAN. Ricardo había sido diputado local por el PRI, pero se va al PAN. Hay también denuncias de las clásicas de la oposición, que hubo chantaje, que hubo fraude, que hubo tacos de votos, y sí los hubo, pues hay que decir que no. Pero como quiera, gana por una cantidad muy amplia de votos y es el alcalde. Pero ¿qué alcalde? Fíjate nada más te voy a leer en el mensaje que dio de toma de posesión. Fíjate nomás unos conceptos. A ver. Fíjate nomás. Adentrarse en los problemas de una ciudad en franco y feroz crecimiento es tarea alucinante, peligrosa y comprometedora, pero ninguna de esas características debe de arredrar al hombre cuando el destino y la historia lo colocan ante el dilema de su vida. Esconder la cabeza o sacarla al frente sin importar la violencia del ataque, aunque fuera injusto. Debemos hacer del cabildo una auténtica representación popular, capaz de entender a su pueblo y darle lo que merece y necesita, definirlo como un grupo de servidores elegido por la mayoría de los regiomontanos para dignificar su ciudad, hacerla hermosa y confiable, segura y limpia, amable y acogedora, con el buen sabor del hogar común. Representación popular. Popular, definitivo. Un personaje con estos conceptos en su mensaje y que lo va a seguir repitiendo hasta, por mucho, en todo su periodo. Decía, estamos en la encrucijada del siglo, como llamo la singular situación de Monterrey frente a los problemas de la convivencia urbana. Significa que llegó la hora de sentar a la misma mesa a la inteligencia, la experiencia, la conducta ponderada, la observación certera y la imaginación creadora, la juventud en sus arrestos y la madurez con su natural serenidad. Las universidades, los centros de diversa enseñanza, los profesionales, los técnicos, los hombres de banca y comercio, los líderes obreros y empresariales, los periodistas, los inversores, los que manejan mentes y orientan bolsillos, todos deben ser pilotos o navegantes, grumetes o contramaestres, capitanes y almirantes o simples marineros de un barco, Monterrey, al que debemos llevar a puerto seguro, todos, absolutamente todos. Mensajes directos e inspiracionales. Así es. No, hombre, ¿qué tienes? Excelente, ¿verdad? Y dice, pasamos lista de presente ante la historia ayer y hoy y la pasarán mañana nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, ¿no? Monterrey, como las principales ciudades mexicanas, sufre las consecuencias del sismo social del crecimiento, de la improvisación y del desgano para enfrentarse al destino del nuevo siglo, o sea, de este siglo que estamos viviendo. A todos nos corresponde hacer lo nuestro a su tiempo y a su oportunidad. ¿Cómo quisiera que las nuevas generaciones escucharan estos mensajes? Y no tan solo las nuevas generaciones. Yo quisiera que este libro lo leyeran los funcionarios públicos de todos los niveles. Aquí hay enseñanzas. En este libro de don Pedro, definitivamente, aquí está mucho de su pensamiento y de su obra. Es más, puede ser una guía de lo que hay que hacer en Monterrey. Porque él decía, esta ciudad hay que hacerla limpia. Claro. Lo que hemos dicho en otros programas, no puede ser que Monterrey sea una ciudad sucia y fea. Fea por la tanta suciedad. El siguiente alcalde que tuvo, Óscar Herrera Hosking, también de la gente de don Alfonso, también hizo muy buen papel en este sentido y crearon en esas épocas las famosas zanahorias que barrían y limpiaban la ciudad. O sea, campañas de limpieza que tenemos que hacerla.
no puede ser que una ciudad como esta esté así en el abandono cuando hemos tenido alcaldes que sí se han preocupado. Porque puedes decir, bueno, ¿de quién es responsabilidad de tener limpia la ciudad? Bueno, del ayuntamiento y del alcalde. Porque luego todos decimos del alcalde y le echamos al alcalde, es que Adrián y que el anterior y Colosio y Margarita Arellanes y sí. ¿Y el ayuntamiento qué está haciendo? Los regidores, los síndicos y el pueblo, ¿qué está haciendo? ¿Qué hacemos nosotros por mejorar nuestro entorno? No trabajo en equipo. Trabajo, claro, de todos. Lógicamente nos encontramos también con qué. Aunque las redes sociales ahorita son muy agresivas y nada, ¿y tú qué has hecho? ¿Limpias tu casa? La limpieza empieza en el hogar. ¿Has visto lo que tienes en el techo? ¿Cuánta gente deposita mugres de arriba? Sí, claro. Colchones, llantas, rines, blocks, mosaicos. ¿Para qué los quieres ahí? Cachivaches llenos de agua creando zancudos. Claro. ¿Verdad? Que hacen contra la salud. Don Pedro F. Quintanilla hizo una gran labor también de obra material. A él se debe la joroba esta de Gonzalitos y Madero. Hombre, estaba la estatua de Gonzalitos en medio. Aquello ya empezaba la cantidad de autos y demás, y era un congestionamiento ahí. Pues hay que mover la estatua. La estatua sedente, porque luego hicieron otra que está ahí también, que tuvo sus problemas porque el escultor que la hizo con un brazo muy largo y no sé si recordarás ese evento. Él la tuvo que recortar. Pero esta habla con las autoridades de medicina, con el doctor Gutiérrez Zambrano. Perdón, vamos a pasarla a los jardines de la facultad. Ahora ahí está la estatua sedente de Gonzalitos, muy bonita y demás. Que por cierto dicen que los muchachos antes de ir a presentar un examen van a persinarse ahí con Gonzalitos para que les vaya bien el examen. Bendición. Sí, que le dé la bendición. Más vale que vayan, o sea que no vayan a pasar, ¿verdad? Y se hace esa gran joroba. También se termina de pavimentar Fleteros, que es Pablo González, acá por San Jerónimo, todo esto. Va a ampliar algo de Morones. O sea, hay buena obra pública. La visión también para todo lo que estaba comenzando ya a vislumbrarse. Exactamente. A ese Monterrey que ya empieza un crecimiento desmedido. Cuando estaban Alfonso y Pedro Quintanilla Cofín, en Monterrey, su área metropolitana, tenían 3 millones de habitantes. Ahorita somos 6. Sí. Lógicamente se han duplicado los problemas de vialidad, de seguridad y toda una serie de situaciones, pero en aquel tiempo don Pedro las combatió. Perdón. Pero para la época, las condiciones y demás, 3 millones de habitantes Así es. Provocaban situaciones interesantes. Así es. No había, yo creo que la mitad de las colonias que ahora hay. En aquella época, el área de San Nicolás apenas empezaba ya el avance de las fuentes, que ahora ya está lleno todo aquello, Santa Catarina, García, que ya rebasó el famoso entronque a la carretera, ¿verdad? Ahí por donde estaba aquellos lugares non santos, ¿verdad? En ese sitio, y ahora ya rebasó todo eso. Y al paso que vamos, yo digo, ya vamos a tener cumbres de Ramos Arizpe, porque aquello ha avanzado por Leones una cantidad, ¿no? Guadalupe y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, don Pedro hace obra material muy interesante. Sería prolijo y enumerarlo, todas las cosas que hizo. Teníamos varios programas para comentarlo, pero también le dio mucho impulso a la cultura. La banda de música del municipio, no, hombre, eran verdaderas conferencias, verdaderas audiciones musicales, no, hermosísimo, coros. Luego tenía mucha sensibilidad con la cuestión de todas las denominaciones religiosas, aparte de la Iglesia Católica, que le pidió, es que la catedral necesito arreglar una campana, ya les compro la campana. Pero también le puso una campana y reloj al Templo Bautista, al Metodista, y al otro, o sea, tenía parejo, mucho trato, era muy amigo de Moisés Caimán, de los judíos, o sea, un alcalde que concitaba a toda la población. Y yo recuerdo que revive la carrera de la Unidad Nuevo-Leonesa, él hizo la 1, la 2 y la 3 cuando fue secretario del ayuntamiento, y luego hizo acá la 4, la 5 y la 6. No, hombre, pues ya con la experiencia que él tenía, era magnífico aquello, ¿no? Y así como esto, campos deportivos también empezó a hacer por todos lados. Decía, la cultura, el deporte, la recreación es importante en esta ciudad para evitar que los muchachos se vayan a la drogadicción y a las pandillas. Cosa que sigue vigente todavía, claro. Que eso hay que seguirlo promoviendo.
También hay que hacer notar, ante ese árbol tan fuerte que da mucha sombra, que era Alfonso Martínez Domínguez, y con otro hombre visionario, capaz, místico del barrio, de los barrios, entonces pues le da otro sentido a la ciudad, y con todo el apoyo de Martínez Domínguez, salvo en este último, por eso lo pusimos al principio. Así. El puente que a mí me pesa que no lo hayan hecho, pero también don Pedro dice, le debemos a los fundadores de la ciudad un reconocimiento. Ahí lo estamos viendo de nueva cuenta para la gente que no lo alcanzó a observar al inicio de este programa. Está el Puente del Papa, para los amigos de radio, está el Puente del Papa y a un costado está un puente cubierto, que ese lo pensaba como mercado como de comercio. Iba a tener 2 salas de cine también, ¿eh? Ah, también ahí. Sí. Sí. Entonces, que no está descabellado el hacerlo, porque la gente dice, no, es que ya no le puedes meter al río. No, sí, pero debe de ser amplitud en sus arcos. La planeación. Que ahorita ya ves que cuánto puente hay que ni columna necesita, el famoso puente atirantado que tenemos aquí. No te digo el del Baluarte allá en la carretera Monterrey, Mazatlán, Durango, que es enorme y no tiene columna porque está el precipicio ahí terrible, ¿no? Entonces, muy interesante este proyecto y don Pedro sí, con esa mística, con esa cosa, estar haciendo diferentes acciones en pro de la ciudadanía, tanto en la cultura, pintores, escultores, y mandó a hacer las estatuas de Diego de Montemayor y de Carvajal de la Cueva. De Carvajal de la Cueva. Ya los historiadores encontramos que la I no existe. Ni el apellido era de Carvajal de la Cueva, no era de la Cueva. Nomás que cuando le dieron las capitulaciones para fundar el nuevo Reino de León, resulta que había muchos homónimos, muchos Luis de Carvajal. Y el Consejo de Indias dijeron, no, ponle de la Cueva. Para hacer la diferencia. Pero no era un apellido de él. Entonces hace la estatua de don Diego y la pone en el centro del Palacio Municipal. Que ahora le seguimos diciendo el nuevo, para distinguirlo del antiguo, donde está el archivo y el museo. Y ahí en el centro, y señalando hacia abajo don Diego, dice, aquí fue la fundación. De hecho, fue más adelante donde está ahorita el norte, el Palacio Federal, que ahora es el Lab Nuevo León. Ahí está el Palacio Gobierno. Pero resulta que después de una inundación en 1612 lo trasladan acá, en la parte de arriba, donde está ahorita la catedral, la Plaza Zaragoza, y don Pedro la pone ahí. Más adelante, cuando se construye el Palacio Legislativo, ahí donde están los diputados y el Congreso, ahí hacen una fuente extraña para recordar que eran los ojos de agua, y se llevan la estatua para allá. Acá, don Diego se veía enorme, porque era un espacio reducido. Tú lo ves ahorita, pues se ve nada. Don Pedro dice ahí, se ve enano. No. Y se enojó. Dijo que alguien mal aconsejó al gobernador en este sentido, y entonces él dice, no, pues ahí se ve enano, eso está incorrecto, ¿verdad? Vamos a ver si tenemos esto ya para terminar de leer. Y algunos proyectos también pues, se le quedan, lógicamente, porque hay falta de recursos. Claro. Definitivo, ¿no? Las ganas estaban, pero faltaba lo más importante, el recurso y el apoyo. El 21 de marzo de 1981 fue cuando develan la estatua de Diego de Montemayor. Él platica dónde le hicieron, y el escultor, y quiénes participaron, y todo esto. Y luego dice, hizo un libro, fíjate nomás. Alguien incapaz de tener noción de la historia y de cuánto ella significa para la salud de la ciudad con el correr del tiempo, convenció al gobernador Martínez Domínguez, o quizás lo hizo a sus espaldas, que no creo, para cambiar la estatua del lugar. Hoy yace perdida en el espacio sin relieve, casi sin pedestal, a un costado del nuevo edificio del Poder Legislativo en la Gran Plaza. De gigante lo redujo enano. Palabras de don Pedro, dolido por esa situación. Claro. ¿Verdad? Y aparte una fuente que la mayor parte del tiempo está sin agua, está sucia y la han descuidado. Sí, hasta vandalizan la estatua, claro, y demás. Creo que hay mucho que hablar de don Pedro F. Quintanilla, de su calidad humana, de personaje. Yo lo traté personalmente en la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Era un placer escucharlo, y más cuando uno le empezaba a mover, como a todo mundo de los que somos ya pasados en años, por no ser viejitos, que te preguntan algo y te emocionas platicando pues, de lo que hiciste, de tu transitar existencial, que
debemos recuperar. Yo le sugiero a todos los alcaldes, a todos los diputados, a los senadores, escriban su actuar político. Dejen esos testimonios. César Lazo Hinojosa más adelante, no, antes escribió también, pero más sus discursos políticos, ¿no? Jorge Treviño acaba de hacer su libro de su gubernatura, pero nos los debe Canales, nos los debe Sócrates Rizo, nos los debe Elizondo y algún otro. Bueno, pero no se diga el Bronco, Nati y estos por gentes, lo pronto, ¿no? Grandes personajes como don Pedro F. Quintanilla, aquí lo tiene, mi ciudad, su mística y su alcalde. Una pequeña historia. Muchos alcaldes se quejan, no, es que nadie habla de mí. Pues, ¿cómo van a hablar de ti? Para empezar, te llevaste el archivo, te llevaste las fotos. No encontramos, a propósito de todo, lo digo, qué lamentable en Nuevo León, no encuentras fotos de Martínez Domínguez y su actuación, de Jorge Treviño, batalló también para hacer este libro, de muchos alcaldes. Pues, ¿cómo los van a encontrar si se los llevan? Y la otra, o que sus jefes de prensa, que tomaron en gobierno se toman muchas fotos del estado y del municipio. Y videos ahorita. ¿Y dónde quedan? Bueno, es que el fotógrafo se fue o lo corrimos y se llevó todo. Se llevó las tarjetas. ¿Cómo? Hay falta responsabilidad en la función. Tito, terminamos por lo menos por este viernes. El alcalde de Monterrey, Pedro F. Quintanilla, un poquito de lo mucho que podemos tener de historia de este legado de Pedro Quintanilla, que pues como ya lo dicen aquí siempre el licenciado Mario Gámez y Tito Sabinas, es un poquito, usted busque, googlee, incluso pídale aquí a don Tito recomendaciones a través de sus redes sociales. Tito, muchas gracias. Bueno, a todo el público ya saben, serenidad y paciencia. Es viernes. No se enojen si si pierden los equipos de fútbol. Qué gente, la nuestra, que se enojan y andan enojados toda la siguiente semana. Apacíguese. Allá en la liguilla nos vemos, que van a llegar los dos equipos y los dos de las muchachas también. Ahí nos vemos, Tito. Nos despedimos. Gracias. Pase muy buena tarde.